tal el color? No, no, no. El mío. Esa mata, por ejemplo, que guardaron ahí, esa mata fúnebre, la mata fúnebre para poder muerto, ¿verdad? Uno luego de la cultura de la gente, cada vez que muere alguien, la mata. Ahí.
ya para el ingreso para la prueba sería magnífico. Cuatro atletas en la primera serie. Eso es correcto. El chileno porque no está en la serie. Salgamos de esa prueba. Una prueba, hacerle por favor José Sánchez. Repito, necesito una prueba del sensor para poder hacer la presentación e iniciar la prueba. Presentación oficial de la prueba de los 100 metros con vallas del hexatlón. Andarivel número 3. Luis Alejandro Solís Medina, de Colombia. Andarivel número 4 para Diego Martínez González, de Colombia. Andarivel número 5 para Gauan Méndez Isioni, de Brasil. Andarivel número 6 para Mateo Pedro Boucher, de Argentina. Y andarivel número 7 para Vicente Acosta Cifuentes, de Chile. Pedimos silencio, por favor, para el inicio de la prueba.
Resultados oficiales de la serie número 1 de los 100 metros con vallas del hexatlón. En quinto lugar, Diego Martínez González de Uruguay con 19 segundos 19 centésimas. Cuarto lugar para Luis Solís Medina de Colombia con 15 segundos 62 centésimas. Tercer lugar para Mateo Pedro Ruchet de Argentina, 15 segundos 37 centésimas. Segundo lugar para Vicente Acosta Cifuentes de Chile, 15 segundos 22 centésimas. Y primer lugar, con un tiempo de 13 segundos 77 centímetros, Hernão Mendes Ninjali de Brasil. La velocidad del viento en esta prueba fue de negativo 1.6. Cuando usted esté, nosotros ya estamos acá para iniciar la serie 2. Presentación oficial de la serie número 2 de los 100 metros con vallas del hexatlón. Andarivel número 3 para Simón González Albornoz de Chile. Andarivel número 4 para Justin Asprilla López de Colombia. Andarivel número 5 para Michel Ricardo Crisanto de Perú. Andarivel número 6 para Thiago Joel Guzmán de Uruguay. Y andarivel número 7 para Timoteo Arteaga de Argentina. Silencio, por favor, para el inicio de la prueba.
Resultados oficiales de la serie número 2 de los 100 metros con vallas del hexatlón. Quinto lugar para Michel Crisanto Olaya de Perú con 15 segundos 45 centésimas. Cuarto lugar para Timoteo Arteaga de Argentina con 15 segundos 42 centésimas. Tercer lugar para Tiago Guzmán Casas de Uruguay con 15 segundos 40 centésimas. Segundo lugar para Justin Asprilla López de Colombia con 15 segundos 25 centésimas. Y primer lugar, Simón González Albornoz de Chile con 14 segundos 73 centésimas. La velocidad del viento en esta prueba fue de negativo 1.7. Resultados oficiales de los 100 metros con vallas del hexatlón masculino. En instantes tendremos la primera serie de los 80 metros con vallas de las pruebas del pentatlón en la rama femenina. Bueno. No me acuerdo si esto de qué va a pasar.
a empezar. Presentación oficial. Prueba de los 80 metros con vallas del pentatlón serie número 1. Andarivel número 3 para Antonella María Huidobro de Paraguay. Andarivel número 4 para Elisa França da Silva de Brasil. Andarivel número 5 para Emma Bustamante de Argentina. Andarivel número 6 para María Jesús Rivadeneira de Chile. Y andarivel número 8 para Sofía Borra Reyes. Silencio, por favor, para el inicio de la prueba.
Resultados oficiales de la serie número 1 de los 80 metros vallas del pentatlón. Quinto lugar para Eva Bustamante de Argentina con 13 segundos 59 centésimas. Cuarto lugar para María Rivadeneira Contardo de Chile con 13 segundos 37 centésimas. Tercer lugar para Antonella Huidobro Marengo de Paraguay con 12 segundos 94 centésimas. Segundo lugar para Sofía Morra Reyes de Uruguay con 12 segundos 54 centésimas. Y el primer lugar para Elisa França da Silva de Brasil con 12 segundos 42 centésimas. La velocidad del viento fue de negativo 0.6. Presentación oficial de los 80 metros con vallas, serie número 2 del pentatlón. Andarivel número 3 para María Luisa da Silva de Brasil. Andarivel número 4 para Isabela Bianchi de Argentina. Andarivel número 5 para Liris Andrade Murillo de Colombia. Andarivel número 6 para Paula Valentina Figueroa de Perú. Andarivel número 8 para Valentina Magalí Cabrera de Uruguay.
Ya terminé, ¿verdad? ¿Ahora qué deporte viene, jefe? ¿Qué deporte viene ahora? ¿O sigue acá atletismo? ¿Ya no ahora? Lanzamiento de cabalina. ¿Cabalina? Sí. ¿Y cuál es la modalidad? Después sigue salto. Ok. Cabalina, 80 llanas y salto. Gracias, papá. Chaco. Jabalina. Jabalina viene ahora. Jabalina viene ahora, después viene el salto. Jabalina viene ahora. Jabalina y después viene el salto. Sí, señor. Y ese yo me acerco más, puedo cruzar acá. Cabalina es. Ese- Sacate auricular. Bueno. Dale, dale. Dale, dale. No, no era. Yo no, fue compañero. Una afirmación. Estamos desconociendo día a día. Una afirmación. En cualquier momento vamos a tomar cualquier. Tener que rematar, María. Porque mientras más aguantas, más feo va a ser tu remate. Y más largo va a ser tu condena. Y mientras más rápido salir. El salto primero es ella. No, sí, pero con Vicente. Acá ya está viendo ya que... Entonces su programación decía llano. Decía no con ese y dos llanos. No con ese y dos llanos. Al final siempre con ese. Vai, Miguel le dice algo. Aparece, oye, hola chica. Vaya otra vez. Orden de comunicación con ellos. No, al revés, ya porque parece que al otro lado y nada. No, en este, el otro y nada. Aquí la lente no le hablo tanto. Están practicando el salto largo. No,
No me pie más allá. Ese tiene gente larga. Imagina cómo toma su salto largo. De atrás hacia adelante toma. No, pues. Mira, este es el salto. Ahí está. Este me ya no se va a saber cuántos metros. Ah, ya tiene que estar, ¿verdad? Sí. El dron va a tener que poner. Va a tomar todo. Ahí después, sí. Oye, no. Que de atrás estamos acostados, tenemos que agarrar. No, lo más que se puede. No te lo más ¿es salto largo? Claro, tampoco vamos a ir corriendo, le estoy diciendo a Guille. Tengo idea de lo loco que son esas. Mira. También cambia. No, pero te digo nomás el otro, el de carrera también. ¿Sí? Te escucho. Ya cuando hay más. Ani, el salto largo, creo que viste que tiene dos lugares y hacia allá, hacia aquí le parece que es el salto largo. En instantes daremos inicio a la serie número 1 de los 80 metros llanos. Femenino. Queremos mencionar que el pase a la final son los dos primeros ubicados y los 4 mejores tiempos de las dos series que se correrán en esta tarde. Reiteramos, los dos primeros ubicados y los 4 mejores tiempos avanzarán a la final de esta prueba. Presentación oficial de la serie número 1 de los 80 metros llanos femenino. Andarivel 1 para Rihanna Smith de Bonaire. Andarivel número 2 para Yael Inge Nasal de Chile. Andarivel número 3 para Geraldine López de Argentina. Andarivel número 4 para Sofía Nicole Klassen de Paraguay. Andarivel número 5 para Emanuela Nadia dos Santos Almeida de Brasil. Andarivel número 6 para Lucía Von Ehrenburg
Presentación oficial de la prueba de lanzamiento de jabalina femenino. Con el dorsal número 91, Wislaini Moraes Souza, de Brasil. Dorsal número 159 para Shaina Milena Palacios Gutiérrez, de Colombia. Hasta nivel número 100, dorsal 160 para Nicole Silva Cabanzo, de Colombia. Dorsal 191 para Mayra Aita Arias, de Perú. Dorsal 128 para Emma Dominga Ilpe, de Chile. Dorsal número 55 para Emma Guarenano, de Argentina. Dorsal 125 para Clara Naudón Vicuña, de Chile. Dorsal número 86 para Ana Lidia Rodríguez, de Brasil. Y dorsal número 24 para Jennifer Monserrat Martínez, de Paraguay. Son las atletas que participarán en la prueba de lanzamiento de jabalina femenino. Resultados oficiales de la serie número 1 de los 80 metros femenino. Octavo lugar para Rihanna Smith, de Bonaire, con 11 segundos 9 centésimas. Séptimo lugar para Paulina Rocchini, de Uruguay, con 11 segundos. Sexto lugar para Sofía Nicole Clasen, de Paraguay, con 10 segundos 86. Quinto lugar para Yael Inge Nasal, de Chile, con 10 segundos 73 centésimas. Cuarto lugar para Geraldine Evangelina López, de Argentina, con 10 segundos 51 centésimas. Tercer lugar para Lucía Von Eren, de Perú, con 10 segundos 44 centésimas. Segundo lugar para Michelle Martínez García, de Colombia, con 10 segundos 30 centésimas. Y primer lugar para Emanuela Naya dos Santos Almeida, de Brasil, con 10 segundos 24 centésimas. La velocidad del viento fue de negativo 1.1. Seguidamente pasamos a la serie número 2 de los 80 metros femenino. Andariel número 2 para Violeta Esmeralda Radigán Castilli, de Chile. Andariel número 3 para Angeli Marcela Vidal Osorio, de Colombia. Andariel número 4 para Heidi Michelle Pigits, de Paraguay. Andariel número 5 para Ana Beatriz Paixão, de Brasil. Andariel número 6 para Emily Maldonado Pinto, de Perú. Andariel número 7 para Juana Belén Cisneros, de Argentina. Y andariel número 8 para
Josefina María Fuentes Monza, de Uruguay. Seguimos con mucho más de estos Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025, señoras y señores, porque, señoras y señores, si viene
lo que es una competencia muy interesante con participación paraguaya. Está, por ejemplo, Marcos Daniel Núñez con la 1, representando, por supuesto, esperemos que pueda obtener ese resultado positivo. También nuestro compatriota que entra en acción, Marcos Núñez, esperemos también lo mayor de los éxitos. En el 1, por ejemplo, está Lucas Borguelo. También vemos ahí en el andarivel número 1, con el número 40, está él. En el andarivel número 2 de Brasil, Miguel Acem Neves. En el andarivel número 3 está Andrés Steven Moreira Arriola, Uruguay. En el andarivel número 4, Marcos Núñez Mesa. Y prosigue en Chile Agustín Aníbal Díaz, también de Chile, en el andarivel número 5. En el andarivel número 6, Denis Alexis Medina Núñez, también. Y en el andarivel número 7, Gonzalo Gabriel Zárate Gutiérrez. Y por último, Domingo Pérez, en el andarivel número 8. Está interesante el desarrollo de lo que va a ser esta competencia, porque algo muy, muy reñido se viene, señoras y señores. La preparación física aquí va a ser fundamental. El sprint va a ser clave. La resistencia también importante para este punto. Así que hay que ver cómo aguantan y cómo resisten. Y el tiempo en el que llegan en esta prueba muy, pero muy importante del día de hoy, de este campeonato sudamericano escolar, que específicamente es de atletismo, el que se estamos viendo en pantalla, en imagen, ya para este momento. Y por supuesto tengo el agrado, el gusto y el privilegio, el honor, la distinción de acompañarle hoy al señor Ever Leguizamón. Gracias, Eva, pero esta es toda suya, señor. El atletismo me contaron que es su deporte preferido, así que vamos a estar y nosotros preparándonos para lo que va a ser después el partido de básquetbol de la selección paraguaya también. Aquí está todo listo, ya vemos a los competidores, vemos al crédito paraguayo, a Marcos Núñez con el número 001, saludando a toda la afición que ya está coreando su nombre. Está la representación chilena también, con Díaz, con Agustín Díaz, con el chaleco número 101, está todo listo para el arranque de esta gran carrera, 80 metros llanos, aquí en la Secretaría Nacional de Deportes. Así es. Bueno, hay que tener en cuenta, mi amigo, de ver que al paraguayo siempre se lo va a tener como uno de los favoritos para ella, para este momento, porque lógicamente está jugando de local en un duelo entretenido, en un duelo competitivo del día de hoy. Evidentemente que todos van a buscar lo que es el resultado positivo del día de hoy, y en un escenario conocido para él, porque ya estuvo en muchas oportunidades en la Secretaría Nacional de Deportes, entonces eso también tiene como escenario clave. Arranca, señoras y señores, y en este caso el que va picando en punta, el que se termina quedando aquí con el triunfo, es algo bastante, pero bastante reñido, el que se terminó quedando. Para mí ahí cerquita Paraguay, para mí Paraguay, si no es primero termina segundo por poquito. Vamos a ver la determinación final de los jueces. Para mí el 001 ahí nomás de conseguir su pase, de conseguir su clasificación. Vamos a ver la literación. Empieza la corrida, van todos a la par. Ya lo vemos a Núñez sacando ligera ventaja. Ahí, ese es final de fotografía, el famoso cabeza a cabeza entre nuestro compatriota Núñez, y hay que ver también quién lo acompaña. Estuvo ahí bien reñido también con Miguel Acem Neves de Brasil, también muy competitivo, también bien reñido con Andrés Steven Moreira Arriola. Muy reñido lo que tuvo esta competencia del día de hoy entre estos rivales de los diferentes andariveles, de donde evidentemente todos quieren quedarse con la gloria, todos quieren quedarse con la primera ubicación. Aquí ya el momento de calentar, ya el momento de prepararse,
ya el momento ya de entrar en acción. En breve nada más va a seguir con más de estas competencias de atletismo para todo lo que corresponde también a esta competencia, que cada vez se ponen más interesantes estos Juegos Sudamericanos Asunción 2025, donde nacen las leyendas. Por supuesto, esto se está viviendo en la Secretaría Nacional de Deportes, este momento tan lindo. Bueno, hay muchos mensajes que van llegando también a la plataforma de YouTube. Muchos mensajes, dice Magistral, dice vamos Santi. Michel Martins dice vamos Yago. Paola Canario dice me encanta. Juan Sebastián dice uff, reñido. Michel Martins dice Brasil. Dice Sofía Ramírez, Colombia, creo que dice por aquí. Juan Sebastián dice vamos Denis. Valeria Zárate dice vamos Perú. Elena López dice vamos Colombia. Sandra dice vamos Uruguay. Paola Canario dice vamos Denise. Bueno, siguen llegando también sus alientos. Bueno, vamos que leemos todos aquí en la plataforma de YouTube. Dice Martín Casanova, vamos Diego Martínez de Carmelo Uruguay. Vamos Tiago, dice Pía Cáceres. Paola Canario sigue también alentando. Dice, saludo grande también para Mario Benítez de Trinidad. Saludo grande para Mario Benítez también, que está viendo todo lo que es la gran transmisión. Segunda vuelta. Saludo grande también para Belén Balbuena, que está viendo también desde Asunción todo lo que es esta gran transmisión. Y ahí podemos observar esta segunda vuelta que se viene. Thiago Gabuti, él es en el andarivel 1 de Argentina. Andarivel 2 de Brasil, Yago Rosas de Sousa. Andarivel número 3, Joaquín Ponce Torrelio, número 3. Y en el 4 está Marco Josué Román, el paraguayo. Vamos Marco Josué Román. Dice el chileno en el andarivel 5, Camilo. También está específicamente, sigue, por supuesto también Marta en la número 6 y sí, de apellido Marta, y en el número 7 Sebastián Romero Laverde, y en el número 8 Santiago Rosas Machado. Bastante reñido el del día de hoy, mi amigo Ever. Lo estamos viendo en el andarivel número 3, no lo estamos viendo a Joaquín Ponce. Vamos a ver si se va a alargar o no esta segunda tanda de los 80 metros llanos. Una de las principales carreras también del atletismo, otra vez con presencia paraguaya. Estamos tratando ya de confirmar al ganador de la corrida anterior. Para mí es triunfo paraguayo, pero hay que reconfirmar. Todo fue muy parejo, cabeza a cabeza. Y aquí tenemos la segunda semifinal de los 80 metros llanos en esta pista que la conoce bastante bien nuestro representante Marcos Josué Román, que lleva el número 2 en esta competencia. Ahí está, justamente lo vemos en primer plano a nuestro representante. Vamos Paraguay, que hay que llegar a esta gran final de los 80 metros llanos. Bueno, ahí también toda la gente linda, también un saludo grande también a toda la gente linda de Paraguay TV, que está también ahí de pleno con la transmisión, a todo el equipo, a Charlie, a Belén Balbuena, a Edgar González, a Javier López, espero no olvidarme de nadie, a todo el equipo de Paraguay TV, a Robert Barrios, a todos los que están también con la gran transmisión de este evento deportivo, a Daniel Cabañas también, bueno, a todos los muchachos que están haciendo posible también esta transmisión para Paraguay TV, que se está transmitiendo en vivo y en directo también todo lo que son estas competencias. Señoras y señores, ¿ganará el paraguayo? ¿Quedará con el primer puesto? Señoras y señores, Marcos Josué Román Mor, por supuesto, todos estamos esperanzados aquí en Paraguay con la actuación del paraguayo, pero hay que recordar que tiene muchas competencias, tiene el nivel muy elevado a nivel competitivo, mi amigo Ever.
Es así, una vara bastante alta la que hoy tenemos en esta selección de grandes atletas. Señoras y señores, va picando en punta el de Uruguay, Thiago Gabuti, digo bien, de Argentina, Thiago Gabuti quedó finalmente ahí peleando y el que terminó quedándose con la primera ubicación fue Yago Rosa de Souza de Brasil, terminó quedándose con la primera ubicación, el número 66, sí señoras y señores, Yago Rosa de Souza quedó con la primera ubicación, bastante, pero bastante reñido lo que fue esta competencia, lo que fue este momento. Hay que ser sinceros, está muy reñido. Siguen llegando muchos más mensajes también en la plataforma de YouTube, en vivo y en directo. Reyes Morel dice Santi, Delfina dice vamos Argentina, Gabriel dice Brasil, Mayla de Michele dice Argentina, Reyes Morel dice bien Santi, Walter dice suerte Thiago desde San Guillermo, Argentina. Miriam dice vamos Mateo Núñez, te amamos, saludos desde Colonia, Uruguay. Walter dice vean el medallero de los bolivarianos 2025, es la cruda realidad de varios países. Perú 170 medallas en este instante, tercer lugar. Recopilación dice disco, ¿cuándo es? Dice Mariela Ferreira, vamos Lu. Damián Valero dice vamos Argentina. Juan Sebastián dice vamos. Bueno, siguen llegando muchos más mensajes. Saludos, abrazo a mi hijo Diego Martínez de Carmelo, Uruguay. Mami orgullosa, extraña a su niño. Gracias por transmitir y poder acompañarlo a la distancia. Pasen algo del salto largo, porfa. Bueno, saludo grande a todos. Dice aquí de Puerto Montt, Chile, estamos viendo con Vicente Ojeda de Puerto Montt, Chile. Saludo grande a toda la gente linda de Puerto Montt. Saludo a Soledad Gutiérrez. Saludo a Damián Valero. Saludos. Saludo también a toda la gente. A Silvia González. Pasen algo del salto largo. Saludos, saludos. Dice Flora, dice tenis de mesa. Ángel dice vamos Vicente Ojeda, Chile. Cristina dice vamos Chile. Álvaro dice Chile presente. Silma dice Brasil. Francisco dice saludos Michael desde Posuso, Perú. Bueno, siguen llegando muchos más mensajes, siguen llegando saludos a Fabián, a Chipa, a Vivian Franca, a Angélica, a Solange Boadilla, a Cristina Chávez, a Aitana, a Magistral, a Fabián, a Dana, a Fabiano, a Federico, a Fiorella Núñez, a Zunilda, a Martín, a Aitana, a todos, a Norca, a Gonzalo, a Angélica Ferreira, bueno, a todos los que están viendo también la transmisión de YouTube, les mandamos un saludo grande. Seguimos aquí con la transmisión de todo lo que es este evento de... Tercer lugar para Camilo Sirigliano Castro de Chile con 9 segundos 45 centésimas. Segundo lugar para Thiago Gabuti de Argentina con 9 segundos 28 centésimas. Y el primer puesto para Yago Rosa de Souza de Brasil con 9 segundos 21 centésimas. La velocidad del viento en esta prueba fue de negativo 1.7.
Presentación oficial de la prueba de los 80 metros femenino adaptado. Carril número 1 para Yasmín Cruz Oliveira de Brasil. Andarivel número 2. Yerleidis Urbina Silgado de Colombia. Andarivel número 3 para Geralda Violeta Kowalski de Argentina. Andarivel número 4 para Ana Elicia Geraldine dos Santos de Brasil. Andarivel número 5 para Karen Tatiana Rodallega Ortiz de Colombia. Andarivel número 6 para Jasmine Soledad Amarilla de Paraguay. Andarivel número 7 para Martina Alejandra da Silva de Chile. Y andarivel número 8 para Luz Fernanda Vega Quispe de Perú.
Presentación oficial de la serie número 2 de los 80 metros femenino adaptado a nivel nivel número 1 para Anaí Humalca de Perú. Nivel número 2 para Victoria Marcondes de Brasil. Nivel número 3 para Lady Gantingo Romero de Colombia. Nivel número 4 para Kiara Casmín Rodríguez de Paraguay. Nivel número 5 para Isadora Belén Céspedes de Chile. Nivel número 6 para Milagros Altamiranda de Argentina. A nivel número 7 para Antonella Toledo de Paraguay. A nivel número 8 para Neira Gracia de Perú. En la prueba del salto con una brocha, el listón está ubicado en 3 metros. Así también en las pruebas combinadas del pentathlon, el listón está ubicado en la altura de 1 metro 30 centímetros.
Thank you.
80 metros masculino adaptado. Hasta nivel número 2 para Nicolás Castillo de Argentina. Hasta nivel número 3 para Dairon Ángelo Flores de Perú. Hasta nivel número 4 para Hugo Alejandro Cabrera de Paraguay. Hasta nivel número 5 para Antonio Alexander Muñoz de Chile. Hasta nivel número 6 para Jorge Luis Palacios de Colombia. Y hasta nivel número 7 para José César da Silva Santos de Brasil. Presentación oficial de la serie número 2 de los 80 metros masculino adaptado. A nivel número 3 para Manuel Alexander Flores de Chile. A nivel número 4 para Jerónimo Paredes de Paraguay. A nivel número 5 para Davis Pacaya de Perú. A nivel número 6 para José Dubán Terlaza de Colombia. A nivel número 7 para Tiziano Andrés Reyes de Argentina. Y a nivel número 8 para Miguel Moreira Barbosa de Brasil.
¿Qué tal? De casualidad, ¿sabe usted quién puede tener los tiempos? De casualidad, ¿sabe quién puede tener los tiempos de la entrega? Presentación oficial de la serie número 3 de los 80 metros masculino adaptado a nivel número 3 para Robert Daniel Mesa de Colombia. A nivel número 4 para Ian La China de Perú. A nivel número 5 para José Marín Villalba de Paraguay. A nivel número 6 para Valentino Gabriel Rodríguez de Argentina. A nivel número 7 para Víctor Gabriel Rodríguez de Brasil. Y a nivel número 8 para Vicente Javier Ojeda Chávez de Chile.
atletas que participarán en la final de los 80 metros masculino. Yago Rosa de Souza, de Brasil. Marco Daniel Núñez Mesa, de Paraguay. Thiago Gabuti, de Argentina. Miguel Acendéguez, de Brasil. Denis Alexis Medina Núñez, de Colombia. Andrés Steven Moreira Arriola, de Uruguay. Agustín Aníbal Díaz Díaz, de Chile. Y Camilo Sirigliano Castro, de Chile. Son los 8 finalistas en los 80 metros llanos masculino. Necesito los resultados del lanzamiento de Cabalina. Necesito los resultados de Cabalina, por favor, si me lo traen. ¿Puedo hacer presentación de marcha y salir? Pregunta a la gente de salida si me pasan la presentación de marcha y sacar esa prueba. Presentación oficial de los 3.000 metros marcha femenino. Dorsal 129 para Francisca Alejandra Villagal de Chile. Dorsal 194 para Luciana Paola Velázquez Palomino de Perú. Dorsal 193 para María de los Ángeles Tenos de Perú. Dorsal número 95 para María Victoria da Silva Carneiro de Brasil. Y
dorsal 163 para Daisy Alejandra Largo Pulido, de Colombia. Ya necesito que tengan la sudatoria completa, por favor. Alejandra Edison, ¿en qué altura está ahora mismo? ¿Cuántos atletas quedan en competencia? Alejandra Penayo. Repito, Alejandra Penayo. ¿Me confías? Necesito saber cuántos atletas quedan en la prueba y qué altura está en el top. Necesito saber cuántos atletas quedan en competencia y a qué altura está el top. En la prueba del salto con carrocha masculino quedan 4 atletas y el listón se encuentra a 3 metros con 50 centímetros. El listón se encuentra a 3 metros 50 y quedan 3 atletas en la prueba del salto con carrocha masculino. En la prueba del salto de altura del pentatlón, el listón se encuentra a 1 metro con 42 centímetros. Y sigue siguiendo el listón en la prueba del salto alto femenino del pentatlón. El listón se encuentra en este instante en 1 metro con 45 centímetros. Faltan 6 vueltas en la prueba de la marcha. Rama femenina. En la lucha por el primer lugar, faltando 6 vueltas, hay 3 atletas.
Octavo lugar para Ana Lilia Rodríguez de Brasil con 28 metros 25 centímetros. Séptimo lugar para Emma Dominga Ilke de Chile con 32 metros 85 centímetros. Sexto lugar para Wislaini Moraes Souza de Brasil con 33 metros 21 centímetros. Quinto lugar para Emma Loreno de Argentina con 34 metros 28 centímetros. Cuarto lugar para Nicole Shalit Silva de Colombia con 35 metros 75 centímetros. Tercer lugar para Mayra Alexa Aita de Perú con 36 metros 52 centímetros. Segundo lugar para Sheila Milena Palacios de Colombia con 38 metros 46 centímetros. Y primer lugar corresponde a Jennifer Montserrat Martínez Escobar de Paraguay con 39 metros 35 centímetros. Resultados oficiales de la prueba del lanzamiento de jabalina femenino. Resultados oficiales de los 80 metros, serie 1 adaptado, octavo lugar para Juan Soledad Amarilla Díaz de Paraguay con 14 segundos 32 centésimas. Séptimo lugar para Karen Tatiana Rodríguez Ortiz de Colombia con 12 segundos 70 centésimas. Sexto lugar para Luz Fernanda Neira de Perú con 12 segundos 19 centésimas. Quinto lugar para Esmeralda Violeta Corati de Argentina con 12 segundos 3 centésimas. Cuarto lugar para Ana Alicia de Danilo dos Santos de Brasil con 11 segundos 75 centésimas. Tercer lugar para Dear Ladies Urbina Silgado de Colombia con 11 segundos 68 centésimas. Segundo lugar para Martina Alejandra da Silva de Chile con 11 segundos 38 centésimas. Y primer lugar para Jasmine Cruz Oliveira Alves de Brasil con 10 segundos 43 centésimas. Resultados de la serie número 2 de los 80 metros femenino adaptado. Octavo lugar para David Humalca de Perú con 13 segundos 36 centésimas. Séptimo lugar para Leilín Gambido Romero de Colombia con 12 segundos 75 centésimas. Sexto lugar para Antonella Toledo de Paraguay
Quinto lugar para Kiara Jamín Rodríguez de Paraguay con 12 segundos 33 centésimas. Cuarto lugar para Gracia Neira de Perú con 12 segundos 7 centésimas. Tercer lugar para Isidora Belén Céspedes de Chile con 11 segundos 62 centésimas. Segundo lugar para Victoria Marcondes de Brasil con 11 segundos 24 centésimas. Y primer lugar para Milagros Altamiranda de Argentina con 11 segundos 21 centésimas. Resultados de la serie 2 de los 80 metros adaptados. Finalista en la prueba de los 80 metros femenino adaptado. Jasmine Cruz de Oliveira Alves de Brasil. Milagros Altamiranda de Argentina. Victoria Marcondes de Brasil. Martina Alejandra da Silva de Chile. Ana Alicia Gerardino dos Santos de Brasil. Esmeralda Violeta Tebaki de Argentina. Diomedes Corina Cingado de Colombia e Isidora Belén Céspedes de Los Ángeles de Chile. Son las finalistas de los 70 metros femenino adaptado.
En noveno lugar, con un parcial de 1995 puntos. Justin Aspira López, de Colombia. En octavo lugar, con 2.260 puntos, Mateo Pedro Bouchet, de Argentina. En séptimo lugar, con 2.483 puntos, Michel Ricardo Pisanto Raya, de Perú. Sexto lugar, con un parcial de 2.498 puntos, Thiago Joel Guzmán Casas, de Uruguay. Quinto lugar, con 2.510 puntos, Timoteo Arteaga, de Argentina. Cuarto lugar, con un parcial de 2.578 puntos, Vicente Alfonso Acosta Cifuentes, de Chile. Tercer lugar, con un parcial de 2.835 puntos, Luis Alejandro Solís Medina, de Colombia. Segundo lugar, con un parcial de 3.040 puntos, Simón. Con un parcial de 3 puntos para de Brasil. Resultados oficiales de las pruebas del hexatlón masculino. Finalizadas 3 pruebas.
metros con 70 centímetros. Así también el octavo salto de los metros con un mínimo en el top 50 a 1 metro con 48 centímetros. Ambas pruebas siguen su curso. Resultados oficiales de los 80 metros masculino adaptado. Sexto lugar para Antonio Alexander Muñoz de Chile con 12 segundos 78 centésimas. Quinto lugar para Taylor Ángelo Flores de Perú con 12 segundos 29 centésimas. Cuarto lugar para Nicolás Castillo de Argentina con 10 segundos 73 centésimas. Tercer lugar para Jorge Luis Palacios de Colombia con 10 segundos 25 centésimas. Segundo lugar para José César da Silva Santos de Brasil con 10 segundos 26 centésimas. Y tercer lugar para Gabriela Peralta Huercandro de Paraguay con 10 segundos 25 centésimas. Esto en la serie número 1. Seguidamente, resultados oficiales de la serie número 2. En sexto lugar para Tiziano Andrés Reyes de Argentina con 13 segundos 15 centésimas. Quinto lugar para José Rubán Carraza de Colombia con 13 segundos 10 centésimas. Cuarto lugar para Davis Batalla de Perú con 12 segundos 52. Tercer lugar para Jerónimo Paredes de Paraguay con 12 segundos 49 centésimas. Segundo
José Benjamín Villalba de Paraguay con 10 segundos 60 centésimas. Cuarto lugar con Valentino Valero Rodríguez de Argentina con 10 segundos 35 centésimas. Cuarto lugar. Tercer lugar para Víctor Gabriel Rodríguez de Oliveira de Brasil con 10 segundos 30 centésimas. Segundo lugar para Vicente Javier Ojeda Chávez de Chile con 10 segundos 26 centésimas. Y primer lugar para Robert Daniel Mesa de Colombia con 10 segundos 9 centésimas. Seguidamente, atletas finalistas en la prueba de los 200 metros masculino adaptado. Cabrera Peralta Hugo Alejandro de Paraguay. Robert Daniel Mesa de Colombia. Emanuel Alexander Flores de Chile. José César da Silva Santos de Brasil. Vicente Javier Ojeda Chávez de Chile. Jorge Luis Palacio Martínez de Colombia. Víctor Gabriel Rodríguez Oliveira de Brasil y Vicente Ojeda Chávez de Chile. Son los finalistas en 80 metros masculino adaptado. Seguidamente la prueba del salto con carroza, el listón está en 3 metros con 80 centímetros. Resultados oficiales de los 3.000 metros marcha atlética. Cuarto lugar para María de Los Ángeles Lemos Almirón de Perú con 17 minutos 27 centésimas. Tercer lugar para Neisy de Colombia con 15 segundos 53 segundos 38 centésimas. Segundo lugar para Luciana Paola Palomino de Perú con 15 segundos 15 minutos 5 centésimas 46 décimas. Y en primer lugar para María Victoria da Silva Carneiro de Brasil con 15 minutos 5 segundos y 76 centésimas. La atleta Francisca Alejandra Villarreal de Chile fue descalificada por la regla técnica 54.4.1.
Pero a los que están acá, pues. Sí. Información importante. Queremos mencionar que las pruebas que deberían de haberse terminado en esta noche, lanzamiento de jabalina femenino, salto con garrocha masculino y los 3.000 metros marcha femenino se realizarán mañana al término de la segunda jornada. Reiteramos, la premiación del lanzamiento de jabalina femenino, salto con garrocha masculino y los 3.000 metros marcha femenino se realizarán mañana al finalizar la segunda jornada.
Colombia, necesito a Jorge Luis Guerra. Escucha la cámara. Escucha, ¿qué pasa? Necesito saber si ellos tienen alguna grabación o algo, pero para que eso pueda quedar bajo protesta. Si no deben de seguir el protocolo, sigan saltando. Necesito saber que la prueba de salto alto tiene una grabación o algo así para que puedan refutar lo que dice que es nulo. Porque si no, no se puede hacer nada. Puede ser cargo de protesta, nosotros no vamos a resolver nunca. Claro que tienen que seguir. Alejandra, el apellido del chico de Colombia, por favor, necesito.
Podemos seguir con esa prueba. Póngale bajo protesta. Me tienen harto todos los brasileños. Póngale bajo protesta y que sigan la prueba. Porque si no, no vamos a terminar nunca. Viejo. Va a terminar en las 10 de la noche. Vamos a empezar a hacer una jornada. Póngale bajo protesta que siga saltando.